Gálatas 1, versículo 11 al 24. El pasaje que acaba de leer David, si se dan cuenta, es un pasaje muy histórico, ¿verdad? Describe mucho, a diferencia de los sermones de las semanas anteriores, donde hemos estado hablando, pues, como de doctrina muy seria, ¿no? Muy dura, el evangelio en términos muy teológicos. Hoy hablamos del evangelio, pero en términos más históricos. Recordemos que cuál es el contexto en el que esta carta se escribe. Eso es bien importante escribirlo, ¿verdad? Entenderlo, porque de lo contrario no vamos a entender el propósito de este pasaje en particular. O sea, los Gálatas se enfrentaban a varias falsas doctrinas. Entre ellos, ¿verdad? Como hemos visto, que el evangelio era un evangelio, el que Pablo predicaba era un evangelio a medias, que el evangelio podíamos añadirle ciertas cosas para perfeccionarlo, entre otras cosas. Las semanas anteriores hemos defendido contra esa postura. El evangelio es uno y es el hecho de que Jesús murió por nuestros pecados y que resucitó para nuestra justificación. Eso puntualmente es el evangelio. Pero otra de las acusaciones que los falsos maestros en Galacia levantaban contra el evangelio era el siguiente. Lo que Pablo dice está mal, pero no únicamente porque es una idea errónea, sino porque Pablo es un falso apóstol, ¿no? O lo acusaban de ser un apóstol o un predicador de segunda categoría, ¿sí? Como que ellos veían así esto. Están los apóstoles, los judíos, los 12 apóstoles que caminaron con Jesús. Y en segundo lugar, quizá, y quién sabe, está Pablo. Por lo tanto, el evangelio judío es mejor que el evangelio gentil que Pablo está anunciando. Por supuesto, eso es una falsedad. Acusaban a Pablo de tres cosas. Le decían que él carecía de autoridad, ¿sí? No era quien para poder predicar a Jesús. Y aparte lo acusaban de falta de originalidad. Le decían que su mensaje él lo había aprendido de otras personas o que lo había seguramente inventado. Y en tercer lugar lo acusaban de falta de independencia. O sea, le decían, no, es que él está respondiendo a otros hombres. Entonces, esas acusaciones son las que Pablo tiene que enfrentar. Y de hecho lo va a hacer aquí. Ahora, uno se pregunta, y a mí, en lo práctico, ¿verdad? ¿De qué nos sirve a nosotros ver la defensa de Pablo respecto a su propia persona? Podríamos tener esa genuina duda, ¿verdad? Es como ver una película. La entiendes y te gusta, pero no es como que estés esperando que a través de esa película algo cambie radicalmente en tu vida. Es una historia biográfica quizá. Y si lees el pasaje podríamos llegar a creer de qué manera esto realmente a mí o a nosotros como creyentes nos beneficia. Yo creo que lo mismo. Tanto Pablo como nosotros constantemente estamos enfrentados a ataques de esa naturaleza, ¿verdad? En cuanto a la autoridad de lo que creemos. Por ejemplo, hay una pregunta que surge constantemente, ¿no? ¿Por qué los cristianos decimos tener la verdad? ¿Qué pretensión hay en nosotros de decir nuestra verdad es la verdadera? Hay mucha gente que dice que tiene la verdad. ¿Qué pretensión tenemos nosotros como creyentes de decir la mía sí es la buena? Suena algo cuadrado, ¿verdad? El argumento, algo redondo, como que créeme porque te lo digo. Tenemos la misma cuestión a veces, autoridad, originalidad. Muchas veces hemos escuchado que tanto el cristianismo o el evangelio, pues es una religión más, ¿verdad? No es nada nuevo, simplemente es una manera más de entender el mundo. Y se nos dice eso, es tu manera de ver las cosas. Ahora, nosotros decimos lo contrario, ¿verdad? Que esa es la manera de ver las cosas. ¿Por qué podemos decir eso? Y sobre todo también independencia. En un mundo donde hay tantas iglesias, en una ciudad como la nuestra, donde hay tantas iglesias, tantas doctrinas, tantas diferencias, nos enfrentamos a esta la pregunta. ¿Y por qué tu iglesia o por qué tu pensamiento, el grupo donde tú reúnes, es el correcto? ¿Estamos de acuerdo en que son preguntas genuinas que nos podrían hacer cualquiera y nosotros tenemos no solo la responsabilidad de reflexionar en ellas, sino también contestarlas? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué decimos que es la verdad? ¿O por qué siquiera creemos que nuestro grupo sí es el que está bien? O algo similar al asunto. O sea, la cuestión es esta, ¿no? ¿Sobre qué está construida nuestra fe? ¿Sobre algo objetivo o sobre algo subjetivo? En otras palabras, nuestra fe realmente tiene fundamentos sólidos que podemos nosotros citar y decir tal, tal y tal, por eso. O es simplemente una cuestión subjetiva de decir, es que siento esto, ¿no? Yo percibo, es que yo veo, yo experimenté y esto es mi opinión. ¿En dónde estará basada nuestra fe? ¿En algo objetivo o subjetivo? Cuidado, podríamos tender a irnos a cualquiera de esos dos extremos, ¿sí? Pero si nuestra fe fuera solo objetiva, seríamos simplemente historiadores. Cuenta historias, ¿no? Simplemente seríamos como un videocassette que repetiría la misma historia del Evangelio de Jesús y toda la Biblia una y otra vez. Eso no sería 100% objetivos. Somos basados en la historia.
Pero por otro lado, si somos solo subjetivos, diríamos que nuestra fe está basada solo en lo que siento, en mi espiritualidad. No es que yo sentí que el Señor me habló, yo percibí, yo veo estos efectos en mi vida, sobre mi familia. Tim Keller dice realmente que nuestra fe como creyentes está basada en ambas realidades, tanto algo objetivo como subjetivo. Es decir, tenemos una base firme que es la historia de la Biblia, la historia del Evangelio, pero también afecta nuestra vida, nuestra percepción, nuestros sentidos, lo que siento y lo que estoy viviendo. O sea, el cristianismo bíblico, en ese sentido, tiene que afectar tanto la parte objetiva de mi mente, mi intelecto, pero también la parte subjetiva de mi corazón, mi alma, mis sentimientos. ¿Estamos de acuerdo? No podemos desconstruir y decir, no, una cosa separada de la otra. Dios quiere que realmente lo comprendamos y lo entendamos de ambas maneras. Y por eso, si se dan cuenta, la historia de Pablo de hoy trata de una colisión. Una colisión es un choque, ¿verdad? Y por eso el sermón de hoy se titula así, la colisión de Damasco. ¿Qué fue lo que cambió en Pablo como persona para que él creyera lo que creyera y defendiera lo que defiende? ¿Cuál es su base objetiva? Pero también a la vez, ¿cuál es su base subjetiva? ¿Sí? No voy a errar mucho con esas palabras, pero eso es lo que el texto realmente nos está queriendo aquí decir. Acusan a Pablo de falta de verdad. Para ellos Pablo es un falso profeta más, un falso maestro. Lo que él cree, él lo inventó o lo aprendió de otras personas. Y Pablo defiende esa acusación de la siguiente manera. Versículo 11 y 12. Fíjense qué dice. Gálatas 1, 11 y 12. Quiero que sepan, hermanos, que las buenas noticias que yo predico no son una invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. El punto de este argumento es que solo imagínate, si tú estás discutiendo con alguien respecto a cualquier cosa, y sus motivos para tener razón fueran los siguientes. No, es que hazme caso. ¿Por qué? Porque el artículo 134 de la Ley Superior de Rafael Thor lo dice así. ¿Qué dirías tú al respecto de un argumento así? Es subjetivo, ¿no? A ver, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que debo creerte porque tú dices que eso fue lo que pasó? ¿O porque tú crees que eso fue lo que pasó? Y si somos sinceros respecto al texto, ¿verdad? Es una pregunta inmediata que podrían hacer los falsos maestros contra Pablo. Ahí sí, Pablo dice que lo que creyó no es una invención humana, sino que le llegó por revelación de Jesucristo. O sea, cualquiera podría decir eso, ellos podrían pensar, ¿verdad? Cualquiera podrían decir eso. O sea, yo podría un día decir, es que Jesús me lo reveló, es que Jesús me lo dijo. ¿Cómo sabemos realmente que lo que Pablo está diciendo aquí es verdad? Y esa es la cuestión. Esa es la cuestión aquí principal. O sea, Pablo de buena fe le dice, hermanos, a ver, lo que yo predico no es una invención humana. No lo inventé. No lo inventé. No lo aprendí, no lo copié. Jesús me lo reveló. Tal cual dice el texto, versículo 12. No lo recibí ni lo aprendí de ningún humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. La palabra revelación la tenemos muy en boca actualmente por la revelación de sexo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y qué pasa en una revelación? Algo que está oculto, en un instante sale ¿a qué? A la luz. Se revela en un momento, en el caso de una relación de sexo, el sexo de un niño que va a nacer. Antes también usaban las fotografías. Tomabas fotografías y tú sacabas tal cual la fotografía y la veías y ¿qué se veía? Pues casi nada, ¿no? Medio formas contra la luz y llevaba un proceso químico, y de engrandecimiento, etcétera, donde ese pequeñito rollito que era algo así, cuando lo revelabas, revelaba a la luz una fotografía con colores, con perspectiva y con diseño. Pablo dice que así recibió el Evangelio, que le fue revelado. No fue que lo construyó. Estaba ahí, oculto a su entendimiento, pero a él le fue revelado. ¿Cómo fue que esto le pasó? Y aquí está la parte objetiva de la revelación que Pablo tiene. Y es el encuentro de Jesús con Pablo en el camino a Damasco. Puntualmente eso es lo que pasó. Pablo describe, y no lo voy a leer a brevedad el tiempo, pero ¿cómo es que Pablo describe su judaísmo? Si ustedes leen del versículo 3 en adelante, él dice exactamente cómo era su judaísmo. Y por otros pasajes de la Biblia sabemos exactamente cuál era su manera de vivir el judaísmo. Y aquí Pablo está revelando algo. Era imposible que yo me convenciera del Evangelio. Ojo, eso es importante. Pablo no se convenció porque era muy inteligente. Era imposible intelectualmente que Pablo entendiera el Evangelio. ¿Por qué? Dice que su religión era él. Él practicaba, dice él, judaísmo. Una religión del Antiguo Testamento. Era un judío étnicamente, ¿sí? O sea, su sangre, racialmente como somos mexicanos, él era judío. En otras palabras, él era descendiente de ¿quién? De hebreos, de gente judía.
Y Pablo, al ser descendiente de hebreos, habían sido enseñados desde niño en la fe judía. Pablo le dice a los filipenses, yo estoy circuncidado al 8º día. O sea, tenía 8 días de vida y a mí ya me habían introducido en el judaísmo. Desde niño. Pero aparte en la práctica, Pablo no era un judío cualquiera. Pablo era un judío radical. Un fariseo. Que es la secta, en ese momento era la secta más seria del judaísmo. Por ejemplo, los equipos de fútbol. En los equipos de fútbol, por ejemplo, hay fans, ¿verdad? En general, fanáticos. O sea, yo le voy a los Cholos, ¿no? Vamos a decir. Pero aparte, otra cosa, es ser parte de la barra del equipo, de la masacre, que se llama aquí en Tijuana, por ejemplo. Esa es otra cosa, ¿no? O sea, es la gente que tú ves en el estadio con nieve, con lluvia, y es la gente sin camiseta, gritando, con la X aquí casi tatuada, ¿no? El tamaño así del pecho. Es gente que realmente está comprometida con el equipo. Un fariseo era parte de la barra brava de un equipo, en este caso de la religión judía, y Pablo era parte de eso. Dice, comparado con otros en el texto, yo era el mejor, o sea, lo superaba, era celoso de las tradiciones de mi religión, tanto de las de Moisés, por supuesto del Antiguo Testamento, tanto de las tradiciones de los ancianos. ¿Qué eran las tradiciones de los ancianos? Ayunar varias veces a la semana, orar de tal manera, ¿verdad?, enfrente de todos, ofrendar todo al grado de dejar a tus papás sin indefensión. O sea, Pablo era alguien que celosamente vivía en el judaísmo. Y no nada más eso, él era un hombre educado, era un experto en la ley. O sea, Pablo está diciendo esto. A ver, hermanos Gálatas, en lo que ustedes son unos soldados novatos, yo era un general. Ustedes están entrando a esto del judaísmo apenas como queriendo rozar sus bondades. Yo estaba adentro del judaísmo. Yo era un líder de eso. Y no nada más era alguien que creía, sino que vivía lo que creía. Yo era un perseguidor. Pablo estaba tan comprometido con la causa que no solamente creía, se oponía a los que creían lo contrario. O sea, él dice que perseguía a la iglesia, tal cual dice, con furia, el texto nos está diciendo, con el objetivo de destruirla. Pablo en otros pasajes narra que él entraba a las casas, arrastraba a las personas a los tribunales, daba consentimiento de su condena, e incluso en el homicidio de varios, él estuvo presente, y quién sabe si no hasta participó. El pasado de Pablo fue algo que lo marcó mucho. En otras palabras, y explícitamente lo que está aquí diciendo es, yo lo hice todo y mejor que todos. ¿Y de qué sirvió? De nada. ¿Por qué? Porque 15, sin embargo, Dios que me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los judíos, no consulté a nadie, ni tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Aquí Pablo está respondiendo a esta acusación de originalidad e independencia. ¿Por qué? ¿Qué posibilidades habría que Saulo de Tarso, un fariseo, celoso y perseguidor, se convirtiera a Cristo? Intelectualmente hablando. Ninguna. Pablo no era un agnóstico del cristianismo que estaba medio picando a ver si, investigando a ver si quizá algo había de verdad en él. Pablo era un perseguidor de la iglesia de Cristo. No había una posibilidad lógica o intelectual de que alguien convenciera a Pablo. Estamos hablando de un hombre educado, experto en la ley, aparte de un celoso perseguidor, y estaba apoyado no únicamente por la gente, sino por los principales sacerdotes. O sea, Pablo tenía todo a favor para no creer en el cristianismo de una manera lógica. Y él dice, no tenía yo ninguna posibilidad, pero Dios quiso revelarme a su Hijo. ¿Cómo es que Pablo se convierte y comienza a predicar el cristianismo? Por una colisión. Él va camino a Damasco y choca con una fuerza inamovible que se llamaba Jesucristo. Y Pablo en ese momento no está aquí escribiendo la colisión, fíjense, en términos físicos, como eso lo puedes leer en Hechos 9 si quieres, que se quedó ciego, etc. Él está escribiendo aquí en términos espirituales, teológicos, de lo que percibió. Él se dio cuenta que ese choque con Jesús no fue nada más escuchar una voz, fue entender una voz. Fue entender que, wow, lo que yo creo está equivocado, y este Jesús de quien supuestamente la gente habla y predica y etcétera, está presente. Y Pablo lo entiende de esta manera. Dios me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Qué había hecho Pablo para merecer estar cerca de Jesús? Nada. Había hecho todo lo contrario para estar lejos de Jesús. Y él dice, pero Dios me escogió desde que yo estaba en el vientre de mi madre. ¿Qué puedes hacer tú desde el vientre de tu madre? Pues nada, ¿no? O sea, ¿qué puedes hacer para convencer o desconvencer a alguien? No hablas.
Ahí no tienes todavía un crédito hipotecario, no tienes una deuda, no te está persiguiendo el SAT. O sea, ahí ¿qué puede haber en el vientre? Que tú obres o aportes para tu llamado, elección, escogimiento, lo que sea. Absolutamente nada. Y Pablo dice, a mí me escogió Dios. Me llamó desde que yo estaba, o sea, sin merecerlo. Siendo un pequeño feto, como Jeremías decía, Dios vio mis ojos y me llamó por su gracia. Ojo, esta gente les está diciendo a los Gálatas, si tú guardas el judaísmo, te acercarás a Dios. Y Pablo está diciéndoles, Dios me llamó no por mis obras y por mi judaísmo, sino por su gracia. O sea, yo era perfecto en el judaísmo, pero Dios me llamó no por eso, sino por su gracia, por su bondad inmerecida y espontánea. ¿Y cómo lo hizo? Revelándome a su Hijo para que yo lo predicara. O sea, Pablo encontró a Jesús, pero descubrió también el Evangelio. Él experimentó tanto el rostro de Jesús, pero también el corazón de Jesús. Vio la portada del libro, pero también el contenido. Lógicamente era imposible que Pablo creyera en el Evangelio, a menos que no tuviera él un encuentro como el que tuvo con Jesús. O sea, su cambio radical no se gestó en otras personas que lo convencieron de predicar el Evangelio. ¿Sí? No. O sea, Pablo no predicaba el Evangelio porque otros lo convencieron. Eso era imposible. E incluso más, Pablo no se convenció porque a él se le ocurriera predicar el Evangelio. Pablo se encontró con el Evangelio. Le fue revelado. Y si te pones a pensar, en nosotros también ocurren esos procesos. O sea, porque a ver, nuestra fe es resultado de algo humano, externamente hablando o internamente hablando. En otras palabras, ¿soy creyente porque alguien me convenció? ¿Funciona así realmente? Pensemos un momento. Si mi fe está sustentada en que alguien me convenció, puede ser una fe falsa. O si mi fe está sustentada en algo de lo que yo mismo me convencí. Es como cuando tienes un problema y que dices, todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien. ¿Será que realmente eso fue lo que pasó en nosotros que dijimos, Jesús es verdad, Jesús es verdad, Jesús es verdad? Hasta que nos lo creímos. O sea, como dicen, repite mucho una mentira y te la creerás. O sea, ¿realmente pasó eso en nuestra conversión? No, o sea, el punto de venir a la fe es que, como Pablo, fuimos escogidos por Dios soberanamente desde el vientre de nuestra madre, sin importar Dios cuántos errores y estupideces había en nuestro futuro. Dios las tenía contempladas y dijo, no, es que eso no es lo que te está escogiendo, soy yo quien te está escogiendo. Y Jesús usa esos errores, esas tonterías que cometemos en nuestra vida, equivocaciones, incluso siendo cristianos, ¿para qué? Para que tengamos una colisión con Él y que Él nos sea revelado y entonces creímos. O sea, no creemos por elección, creemos por obviedad. No creemos por elección, creemos por obviedad. O sea, si algo reconocemos como creyentes es lo siguiente: la imposibilidad, ¿pero de qué? De nuestra falta de fe. Es imposible que no creamos viendo lo que estamos viendo. Es imposible no creer ante semejante revelación. O sea, nuestra fe es genuina en el sentido de que nosotros descubrimos esta fe, nos es revelada. Y es como la siguiente ilustración. Imagínate que estás en un cuarto oscuro, ¿verdad? Y todo totalmente oscuro, total. Y tú tienes un elefante frente a ti, pero tú no sabes que es un elefante. Y tú le agarras una pierna. No se mueve el elefante, ¿ok? Por términos de la ilustración, imagínense que está súper calmadito. Y tú le tocas la pierna y alguien te preguntara, ¿qué estás agarrando? ¿Qué diríamos? Un árbol, ¿no? Un pilar viejo. Ahora, si agarras la trompa, a lo mejor tú dirías, ¿qué estás agarrando? Pues una especie de ducto, una manguera, a lo mejor una serpiente. Si agarras la oreja dirías, pues esta es una hoja, una cobija dura, un pedazo de tela viejo. ¿Qué es la respuesta correcta? Ninguna de esas cosas. Por más que se asemeje, no es. Pero cuando se enciende la luz y ves el elefante, es imposible hacerte de la vista gorda cuando hay un elefante contigo en el cuarto. El Evangelio se revela de esa manera a nosotros. Tenemos aproximaciones lógicas, sensoriales, probablemente a lo que creemos que es, pero cuando se revela, cuando Dios enciende la luz y vemos lo que es, decimos, es un elefante. Es la verdad del Evangelio. A Pablo le pasó eso de una manera mucho más dramática. Se encuentra, él siendo un judío duro, radical, se encuentra con algo que no sabe en qué momento que es, y ahí se convierte en agnóstico, ¿verdad? 3 segundos de agnosticismo. Él dice, ¿quién eres, Señor? Y entonces le dice el Señor, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahí pasa a ser creyente. Y lo inmediatamente que le dice es, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Pablo sí se encuentra con Jesús.
nosotros sabemos que este evangelio es verdad, porque objetivamente hablando, Jesús existió, ¿sí? Es indiscutible. Ningún historiador racional va a negar la existencia de Cristo. La deidad de Cristo es otra cosa, pero no puede negar su existencia. Y no se puede negar tampoco el hecho de que sus apóstoles realmente dijeron que él había vivido, compartido un mensaje y que había muerto realmente crucificado y que había resucitado. Incluso historiadores no creyentes, judíos antiguos como Josefo, dicen, te estoy citando textualmente, los cristianos decían que su maestro había resucitado. Históricamente, los apóstoles dijeron, Jesús resucitó. Uno podría decir, y pues sí, ahora yo también puedo decir que mi abuelita resucitó o lo que sea, ¿no? O sea, cualquiera puede decir eso. Sí, pero lo que ellos hicieron a través de esta mentira de la resurrección de Cristo fue crear un movimiento que llegó hasta el extremo más recóndito y sigue extendiéndose hasta el extremo más recóndito de este planeta. ¿Con qué beneficio personal? Ninguno. Todos los apóstoles fueron martirizados. El apóstol Pablo mismo está diciendo, es que yo no estoy predicando esto porque quiero, no tengo elección, me fue revelado, encontré a Jesús, yo estoy compartiendo lo que sé que vi y percibí, y eso es una realidad. ¿Qué tan comprometido estás con tu mensaje, Pablo? A todo. Y Pablo fue incluso asesinado. Unos creen que fue decapitado y los menos conservadores creen que incluso Pablo fue aserrado. En otras palabras, una sierra desde abajo hasta arriba, hasta que mueres. ¿Por una mentira? O sea, Pablo, de verdad, simplemente te hubieras quedado en el judaísmo. Ayer eras importante, un fariseo, un príncipe de tu pueblo. ¿Por qué no te quedaste en eso? Pablo nos respondería, porque era imposible. Y los seguidores de Cristo a lo largo de la historia se han enfrentado a las peores circunstancias y a las mejores. ¿Por qué? Porque lo que han visto, creído o oído y saben que les ha sido revelado es imposible de dejar atrás. Es una base objetiva y real, histórica, realmente sustentada, y porque esta fe cristiana que creemos se impone sin duda como el mejor modelo de acuerdo a nuestra realidad humana, de acuerdo a nuestro redime nuestro tiempo, nuestra inteligencia, nuestro arte, la belleza, el mundo, la dignidad humana. Ninguna otra perspectiva redime tanto este mundo creado por Dios como la verdad que Él mismo ha revelado. Y subjetivamente Pablo también tiene algo que decir. O sea, este evangelio no se quedó simplemente en decir, es que fue una revelación y ya, no tuve opción. O sea, lo sentí, lo vi, pues ni modo que dijera lo contrario. Hay algo más de Pablo en esto. Él dice que experimentó un cambio radical. Y este cambio de él es un espejo del nuestro. Fíjate, versículo 18. En otras palabras, Pablo está aquí diciendo, Dios me lo reveló, nadie más lo hizo. Y para seguir el tema, dice, versículo 18, después de 3 años, subí a Jerusalén para visitar a Cefas y me quedé con él 15 días. Y no vi ninguno a otro de los apóstoles, solo vi a Santiago, el hermano del Señor. Pausa aquí poquito. A Pablo lo acusaban de que él había aprendido el evangelio de otros apóstoles y que después lo había distorsionado. Pablo dice, no es cierto. De que yo me convertí, pasaron 3 años hasta que vi a uno de los apóstoles y solo estuve con ellos, ¿cuántos días? 15. O sea, en 15 días no te haces un erudito, como Pablo era, de la verdad de Jesucristo. Es imposible. No fue así. Dios me es testigo que en esto que les escribo no miento. Y más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Solo habían oído decir, el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir y por causa mía glorificaban a Dios. O sea, Pablo está aquí confirmando otra vez la misma verdad. Este evangelio no lo aprendí. Fue Jesús quien me lo reveló. Intelectualmente era imposible que fuera de otra manera, pero aparte, físicamente es imposible que alguien me lo hubiera enseñado, porque no hubo ese tiempo o ese momento. Y luego fíjense, el versículo 23 y 24 es una parte que podemos pasar por alto, pero es muy importante, porque dice, la gente de Judea, o sea, judíos creyentes, ¿qué decían de Pablo? El que antes nos perseguía, predica la fe que antes procuraba destruir. El que antes nos perseguía, ahora predica la fe que antes procuraba destruir. Y por causa mía glorificaban a Dios. Eso es un testimonio increíble que callaba la boca de los falsos maestros. ¿Por qué? Porque había cristianos judíos que cuando escuchaban lo que Pablo predicaba, ¿qué decían? Él ahora predica la fe que antes intentaba destruir. En otras palabras, aprobaban su mensaje y se sorprendían de lo que él estaba anunciando. Él conocía a Pedro y a Jacobo, líderes importantes de la iglesia, y ellos junto con los judíos, ¿qué decían? Lo mismo.
El que antes nos quería destruir, ahora predica nuestra fe. En otras palabras, los falsos maestros de Gálatas acusaban a los hermanos de Galacia de que Pablo había cambiado el evangelio y que los verdaderos líderes predicaban un evangelio diferente. Esto demuestra que es una falsedad, porque no solo lo habían escuchado, sino que habían aprobado ese mensaje y decían, ahora él predica nuestra fe. Estamos en la misma fe. Y Pablo, lo que la gente está aquí también dice al mismo tiempo es esto, de que ellos están glorificando a Dios porque antes veían a Pablo un fariseo, un judío, ahora convertido a Cristo, y veían este cambio radical y decían, Pablo está realmente en la fe. Objetivamente hablando, la fe de Pablo se sustentaba en el hecho de que él había aprendido de Cristo el evangelio, le había sido revelado, pero subjetivamente eso se había reflejado en algo, en un cambio. Y ese cambio era evidente para todos, porque la gente no únicamente veía las palabras de Pablo distintas, sino que veía sus acciones distintas. Nuestra fe, dije hace un momento, es objetiva, ¿sí? Tenemos una base firme para creer lo que creemos, es una realidad. Pero subjetivamente hablando también. ¿Por qué? Porque cuando el evangelio viene a nuestras vidas, no únicamente es algo intelectual que está aquí. No es solo una verdad que creemos. Es una verdad que nos cambia. Es una verdad que cambia nuestro entendimiento, cambia nuestro corazón, cambia nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestros anhelos. El cristianismo implica una experiencia. No es solamente una verdad, es algo que vivimos. Una cosa es decir, sí, Dios me escogió por su gracia, pero otra cosa es decir, Dios me escogió por su gracia. Eso cambió algo en mí, ha cambiado algo en mis sentidos. El evangelio es esta noticia de que Jesús vivió, ¿verdad? Murió por nosotros y resucitó por nosotros. Ese es el evangelio. Pero Pablo también diría, Romanos 1, que el evangelio es poder de Dios. El evangelio es tanto una verdad como un poder. Y si tú y yo hemos venido a Jesús, tiene que ser una verdad, pero también tiene que ser un poder. Y eso es la cuestión aquí. A veces nuestra fe es muy difícil de defender porque solo en nuestra mente es una verdad. Si las personas a nuestro alrededor solo piensan que nuestro cristianismo es algo que creemos, probablemente los que estamos cometiendo un error somos nosotros. Porque ellos no están viendo que el cristianismo no es solo algo que creemos, sino algo que también vivimos. ¿Cómo se nota eso? En mis afectos, en mis anhelos. Si todos están persiguiendo el placer, y yo pienso, yo también lo estoy persiguiendo, pero digo que creo en Jesús, para ellos eso es ilógico. Dicen, pues estás igual que yo, ¿no? O sea, queremos lo mismo, ¿no? Tú también quieres poder, yo también lo quiero. Si en el trabajo las personas ven que nosotros queremos a costa de todo escalar y llegar hasta esa posición en la que todos estamos compitiendo, ellos ¿qué ven de distinto en nuestra persona? Solo una idea intelectual. Pero al contrario, si ven disposición sacrificial, un corazón que dice, ¿sabes qué? Esto me afecta laboralmente, pero te voy a ayudar porque quiero que tú estés bien, ¿no? Me beneficiaría que no presentes ese proyecto a tiempo. Me beneficiaría que tú quedes mal en esa tarea y que yo quede bien. Pero no es lo que estoy buscando. En la escuela, ¿cómo se ve eso? Fácil, ¿no? En la escuela todos somos egoístas a veces. Queremos lo mejor. Y eso en la vida profesional no sirve absolutamente de nada y te das cuenta después. Pero ahí parece que hasta el examen lo tapas, ¿no? Y que nadie vea, o sea, yo, mi beneficio. Pero al contrario, ¿cómo se ve alguien que piensa distinto? ¿Y sabes qué? Pues sí, o sea, el 10 es importante. Pero también es importante tener a alguien, no estoy diciendo que le pases las respuestas del examen, estoy diciendo de que sin duda hay algo más que simple pensar en mí mismo, que eso es poder del evangelio. Mis deseos, mi proyección de vida, ¿qué está buscando? ¿Cómo pienso? ¿Cómo actúo? Eso es el poder de Dios y eso es una base subjetiva. ¿Por qué? Porque no se puede medir. A ver, ¿qué tan cristiano es David subjetivamente hablando? No lo puedo medir. Objetivamente, si tú crees en el evangelio, que Jesús es Dios, que murió por nuestros pecados, crees en la Trinidad, eso te hace creyente objetivamente hablando. Pero subjetivamente hablando, ¿cuál es el resultado del evangelio en nuestra vida? ¿Cuál es? Y es la pregunta que nosotros debemos responder. ¿Cómo el Señor está afectando mi corazón? No nada más mi mente. ¿Qué tanto su poder, su evangelio está afectando mi alma? Mis falsos dioses, mis falsos deseos. Y ahí el evangelio es indiscutiblemente indestructible. Porque siempre va a haber gente más inteligente que nosotros, más capaz que nosotros, más obediente, más lo que tú quieras.
más religiosa incluso. Pero nada puede cambiar lo que Dios ha hecho en tu corazón y en mi corazón. Y eso es algo a lo que el creyente puede recurrir una y otra vez. Aunque el mundo, aunque la verdad, aunque el objetivo se esté desquebrajando. Porque a ver, cuando la enfermedad viene, eso no es algo subjetivo. Estoy enfermo, me siento mal. Cuando el dolor viene, la tragedia, cuando la deuda está azotando, cuando la crisis llega a nuestra vida, a nuestro matrimonio, a nuestra familia, eso es algo objetivo. Es la realidad dura y pura que nos está atacando. ¿Y qué podemos hacer ante ellos? ¿Responder con más verdad objetiva? Podemos a gritar, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. No funciona así, ¿estamos de acuerdo? Y a veces es lo que pedimos de la gente, ¿verdad? Cuando está sufriendo, objetividad, verdad objetiva. No, ahí es cuando el mensaje poderoso del Evangelio, que es subjetivo totalmente, pero real, llega a nuestra vida y nos dice, yo estoy contigo. Es cuando el Señor te dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Es cuando el Señor te dice, no temas, no desmayes, porque yo estaré ahí a tu lado. Es cuando esas promesas de la Biblia dejan de ser solamente papel y letras y dices tú, lo creo, me aferro a esa verdad. Es cuando sientes crisis en tu existencia, en tu corazón, en tu vida, en tus sentimientos, en que no sabes a dónde vas. Pero el Evangelio viene y se revela a nosotros y nos dice, estás bien, yo estoy contigo, esta verdad te va a alumbrar. Aún todo este mundo se desquebraje, vas a estar conmigo algún día. Toda lágrima será redimida. Y esa verdad nos hace seguir adelante. Nos hace seguir adelante. Y en eso nuestra fe es indestructible. Nada puede oponerse a eso. Nadie ni nada puede realmente oponerse a esa verdad. Y cuando eso pase, como en Pablo, la gente va a glorificar a Dios en nuestras vidas. No diciendo, gloria a Dios en tu vida, sino diciendo, hay algo distinto. Dios está en su vida. Dios está en tu corazón. Y ese es nuestro reto. Porque, y las siguientes semanas lo veremos más en detalle, por supuesto, ¿eh? Se ocupa mucha humildad para entender que el Evangelio es este mensaje que ha venido a nosotros, personas con mucha necesidad. Mucha humildad se ocupa para eso. Y hacerlo es un proceso raro porque es fácil, a veces difícil, a veces simplemente arrodillarte delante de Dios en tu cuarto y decir, aquí estoy, Señor. A veces sí es una cuestión de cambiar ideales, pero Dios sabe exactamente en cada uno de nosotros qué es lo que necesitamos hoy para que el Evangelio se aplique a nuestra realidad. Él te conoce, ¿sí? Él sabe exactamente lo que piensas, lo que pasas, lo que sufres. Él conoce tu semana. Y me llena mucho de placer decirte esto. O sea, el Espíritu Santo está contigo y conmigo. Pero tenemos que tener esta disposición de decir, Señor, aquí está mi corazón. ¿No? Eso es lo primero. Y yo quisiera que tú hicieras eso hoy conmigo. ¿Qué te parece? Que oremos y que juntos digamos, Señor, aquí está mi vida, la de mi familia, la de mi matrimonio, lo que sea. Porque Dios te conoce. Dios te conoce, Dios me conoce. Sabe exactamente en qué el Evangelio ocupa ser una realidad hoy en nosotros. Pablo, cuando estaba diciendo esto, yo creo que lo hacía con dolor, con impotencia. Aunque sus palabras son fuertes a los Gálatas, no podemos imaginar a Pablo queriendo destruirlos. Él quiere edificarlos. Y sus palabras confrontan nuestras dudas, confrontan las dudas de la gente de Galacia. Pero otra vez, ¿con qué? Con la verdad de que Jesús es real. Así que oremos. Y yo te diría que tú le des tu corazón a Dios, que tú le des todo lo que eres, que le presentes tu vida,